ahora estamos, ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver cómo sale, espero que no se corte. Lau, si se llega a cortar y yo no me entero, me llama por teléfono. Sí, te llamo, no te preocupes. Bueno, vamos a empezar con una nueva unidad temática que trata obviamente sobre sinusopatías 1, como ven ahí, pero ya de una manera directa o indirecta estuvimos hablando sobre sinusopatías o sobre seno maxilar, específicamente cuando, por ejemplo, ya en la primera semana del año hablamos de diagnóstico por imágenes, después cuando hablamos de infecciones odontogénicas y el camino ascendente que tenían esas infecciones en el sector posterior superior, también cuando hablamos de dientes retenidos, se acuerdan los accidentes y complicaciones que se iban a manifestar principalmente en la axodoncia del tercer molar superior retenido, y también en implantología cuando hablamos tanto de máximo aprovechamiento de tejido óseo con anclaje en cortical de seno maxilar o aumento de volumen de tejido óseo con elevación de piso de seno. Vale decir, de alguna manera u otra ya estuvimos en este tema y ya algo de este tema conocen, que es un tema realmente para mí apasionante porque tiene un impacto clínico altísimo, porque tiene una frecuencia de complicaciones bastante importantes y siempre termina siendo a veces un enigma y una complejidad diagnóstica que se genera a partir de esta situación. El contenido de la clase y de la clase que viene respecto a la anatomía, obviamente ya sabemos que es indispensable y los senos paranasales aplicados a la cirugía ocupan un capítulo importante para todos nosotros y es indispensable justamente para poder diagnosticar y tratar correctamente a nuestros pacientes. Por supuesto que también todo lo que tenga que ver con el funcionamiento también implica diferenciar lo normal de lo anormal y eso de alguna manera también hace que armemos nuestra planificación justamente a partir de esa situación. El diagnóstico por imágenes también es un punto importantísimo a tener en cuenta, pero recordemos que la certeza diagnóstica la vamos a tener con la coincidencia entre la clínica soberana y las imágenes y en algunos casos con la histopatología. Y por supuesto siempre la planificación y el tratamiento van a estar ligados justamente a ese diagnóstico. Vamos a ver que existen situaciones que nos van a dar tiempo para la planificación, por ejemplo, cuando uno trata un quiste o un tumor en los senos maxilares, y otras veces la planificación y el tratamiento van a ser inmediatos a la complicación, por ejemplo, en una comunicación bucosinusal. Vamos a hacer una diferencia, recuerden, entre lo que era una complicación y un accidente. Cuando hablamos de complicación, hablamos de un hecho subjetivo y potencial, y cuando hablamos de un accidente, siempre pensamos en un hecho objetivo y bien real. ¿Y qué son los senos paranasales? Se podrían considerar desde un punto de vista anátomo-fisiológico como una gran cavidad que va a estar separada por estructuras o tabiques óseos y que confluyen todas, por eso su nombre paranasales, en las fosas nasales, teniendo en cuenta la premisa que podríamos pensar, por ejemplo, que una patología inflamatoria o infecciosa ubicada en algún seno paranasal podría pasar rápidamente a otro seno paranasal. En consecuencia, tener en cuenta esto justamente para comprender que lo que nosotros hacemos en un seno, por ejemplo, en la elevación de piso de seno, puede afectar al resto. Si está afectado más de un seno paranasal, hablamos de una polisinusitis. Y si están afectados todos los senos paranasales, vamos a hablar de pansinusitis. Este prefijo ahora tan de moda, pansinusitis, cuando están afectados todos los senos paranasales. Y existen dos grupos de senos paranasales, uno que se refiere a los senos paranasales anteriores y los otros a los senos paranasales posteriores. Cuando hablamos de senos paranasales anteriores nos estamos refiriendo al seno maxilar, a los senos frontales y celdillas etmoidales anteriores, y cuando hablamos de senos paranasales posteriores nos referimos a las celdillas etmoidales posteriores y al seno esfenoidal. En consecuencia de tener perfectamente presente esta situación de complicación que puede presentarse a partir de la infección o inflamación de uno de los senos paranasales. No perder nunca de vista esa situación. Con respecto al drenaje de los senos paranasales, los posteriores van a drenar en el meato superior, los senos paranasales anteriores drenan en el meato medio, recordemos, dijimos posteriores seno esfenoidal, celdillas etmoidales posteriores, los medios, celdas hemodiales anteriores y medias, seno maxilar, seno frontal,
y en el conducto lacrimosal va a drenar directamente en el inferior. El correcto drenaje, o dicho de otra forma, la correcta permeabilidad de los senos paranasales hacia las fosas nasales nos van a asegurar una parte importantísima de la función de estas estructuras. ¿Y para qué sirven los senos paranasales? Entre otros casos, para disminuir el peso cefálico, contención del trauma, fonación, función respiratoria, función excretora, y muchas de estas funciones justamente se van a alterar en la disfunción, y justamente es en la clínica donde vamos a encontrar, por ejemplo, pesadez cefálica, alteraciones en la respiración y la fonación, y eso de alguna manera nos está marcando qué le está pasando a ese paciente y qué diagnóstico vamos a empezar a armar a partir de esa disfunción. ¿Y por qué necesito saber si un seno maxilar está funcionando correctamente o no? Porque, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante, el tratamiento, por ejemplo, de una comunicación bucosinusal va a diferir si un seno está sano o si el seno está enfermo. Esto lo digo ahora, lo voy a repetir en la clase más adelante y seguramente lo vamos a repetir también la semana que viene. Es importantísimo que no pierdan de vista este concepto. Siempre que empiecen a pensar en tratamiento, arranquen diciendo si el seno está sano o está enfermo, porque eso es lo que difiere justamente el tratamiento. Perdón, hay una pregunta en el chat, Mario. Dice una Sí. de las chicas, ¿cómo se dice cuando hay un solo seno infectado? No, se puede tratar de una sinusitis de ese seno en particular. De una Profe, sinusitis ¿puede solamente. después volver a la foto anterior que no llega a copiar uno de los Sí, del a ver, meato espera un inferior? poquito. Ahí Después, está. sí, Perfecto. muchas gracias. No, por nada. Ya empezó. En realidad, cuando hablamos de polisinusitis, respecto a la pregunta que estaban haciendo antes, se refería a cuando ya está afectado más de un seno paranasal. Cuando está afectado solamente uno, se puede hablar de sinusitis y hablar específicamente del seno que está afectado. Podría ser un seno frontal, un seno maxilar y especificar de qué lado. Básicamente eso. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Muy bien. Buenísimo. Ahí está. El seno maxilar. Por supuesto, para nosotros es el más grande y el más importante, justamente conocido como Antro de Highmore, en honor a un anatomista inglés que en el siglo XVII se tomó el trabajo de hacer la primera descripción anátomo-topográfica del mismo. Son dos cavidades neumáticas que están emplazadas en el cuerpo del seno maxilar, y de todos los senos paranasales, este es el más importante. ¿Por qué sería el más importante de todos los senos paranasales para nosotros? Porque es el que vamos a invadir cuando hagamos la elevación del piso de seno y el que tiene mayor contacto con las piezas dentarias. Básicamente eso, perfecto, perfecto. Piensen que cada vez que nosotros hacemos una exodoncia en el sector posterior superior, estamos de alguna manera casi invadiendo el seno maxilar. Ahora vamos a ver a qué distancia nos encontramos, pero muy bien ese aporte. Entonces, o por la cirugía que hacemos, o no por la cirugía que hacemos directamente en el seno, sino de manera indirecta podemos de alguna manera generar alguna complicación en ese seno. Con respecto a la embriología, una rápida descripción del desarrollo del seno maxilar. Al tercer mes de vida intrauterina se produce el primer proceso de neumatización. Esta palabra neumatización ya la escucharon cuando hablábamos justamente de elevación del piso de seno o de anclaje en cortical de seno maxilar. A partir de la pared lateral de la porción etmoidal del proceso cápsula nasal, el seno maxilar es el primero de los senos paranasales en desarrollarse. En el recién nacido prácticamente el techo y piso del seno maxilar se tocan, prácticamente se están como tocando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de neumatización? Sí. Teníamos 4 procesos de neumatización. 4 procesos. Se denominan neumatización o neumaticidad a la presencia de cavidades de aire dentro de los huesos, como pasa, por ejemplo, en los senos paranasales. Esta neumatización es muy variable de un individuo a otro, inclusive en el mismo individuo, es decir, un propio individuo puede tener 2 senos completamente diferentes en forma y tamaño. La neumatización primaria, dijimos que es al tercer mes de vida intrauterino. La secundaria es al nacer, con un crecimiento en sentido antero-posterior, sigue achatado en sentido vertical. La neumatización terciaria coincide con la totalidad de la erupción de las piezas permanentes y con un mayor desarrollo en altura. Ahí recién es cuando empieza el piso del seno maxilar a sobrepasar lo que es el piso de las fosas nasales de manera caudal.
Y el cuarto fenómeno de expansión, que nosotros ya lo conocemos por lo que vimos anteriormente, coincide con la pérdida de las piezas dentarias permanentes. Y esta neumatización se va a dar a expensas principalmente de la cara lateral y de la cara inferior. Entonces, ya con esta situación, en donde nosotros podemos perder altura justamente de la cresta hasta el seno y del seno hacia la cresta, podemos entender lo difícil que es muchas veces rehabilitar el sector posterior superior. ¿Alguna pregunta por ahí? Profesor, ¿podría repetir la neumatización secundaria y terciaria, por favor? Sí, cómo no. La neumatización primaria quedó clara que es en el tercer mes de vida intrauterino. La secundaria es al nacer con un crecimiento en sentido antero-posterior. Y la neumatización terciaria, que para mí es la más importante en cuanto al volumen de crecimiento, se da con la erupción de todas las piezas dentarias permanentes, sin contar el tercer molar. Básicamente es a los 15 y 16 años que se da ese proceso de neumatización. Ese sería el tercer periodo de neumatización. El cuarto está ligado directamente a lo que vaya a pasarle a ese paciente en su vida, si pierde piezas dentarias, básicamente. Cuando nosotros perdemos altura ósea por la neumatización que se genera cuando perdemos una pieza dentaria, sería neumatización cuarta neumatización. Claro, ese es el cuarto periodo de neumatización, es el cuarto periodo de neumatización o fenómeno de neumatización, perfecto. Ese sería el cuarto, que es el que nos va a complicar justamente en la rehabilitación, porque hasta esos periodos estamos con algo, digamos, fisiológico, pero después ya estamos con algo que tiene que ver con una disfunción justamente generada por la pérdida de esa pieza dentaria, que tiene sentido justamente el seno y esa forma del seno con la presencia de la pieza dentaria. Al perderse se pierde en altura en los dos sentidos. Justamente ese es el gran problema que tenemos cuando tenemos que rehabilitar este sector. Es muy difícil que pase que venga un paciente después de 4 o 5 años con pérdida de piezas dentarias en este sector y que tengamos una altura ósea ideal. Es casi imposible. Yo prácticamente no conozco a un paciente que pase eso. Seguimos. Con respecto a la anatomía que tenemos del seno maxilar, van a encontrar por ahí que dice pirámide triangular en algunos tratados, pero a mí me gusta más hablar de una pirámide cuadrangular con 4 caras, anterior, posterior, superior e inferior, un vértice y una base. La base siempre va a estar mirando hacia las fosas nasales, base mirando siempre hacia las fosas nasales. Superior mira hacia órbita, la inferior mira hacia las piezas dentarias, la superior, no, yo dije, perdón, sí, volvemos a vez. La inferior hacia las piezas dentarias, la superior hacia órbita, la posterior hacia la fosa maxilar y la anterior es la pared quirúrgica o lateral. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver en particular a cada una de estas caras. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, repetimos. La pared anterior es la pared quirúrgica o anterolateral. La posterior es la que mira hacia fosa maxilar. La superior hacia órbita. Y la inferior es la que está en mayor contacto con las piezas dentarias. Y la separa el hueso interápico sinusal. Ahora vamos a hablar en particular de cada una de ellas. Profe, perdón, no entendía dónde mira la anterior. La anterior es la pared lateral del seno, que viene a ser la pared quirúrgica. Viene a ser la pared quirúrgica del seno. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Buenísimo. Que es justamente la pared donde nosotros hacíamos la ostectomía para hacer la elevación de piso de seno. Acá se puede ver con más detalle la pared superior que va directamente hacia piso de órbita, la pared posterior hacia la tuberosidad del maxilar, la anterior, fosa canina, y también la lateral, es anterolateral, y la inferior del piso al proceso alveolar. Vemos también en la base que tiene una relación directa con la pared nasal, lateral o pared medial, y el vértice va al proceso cigomático o malar.
Acá tenemos entonces lo que sería la pared lateral, que esta la habíamos visto la vez pasada cuando justamente estábamos estudiando la elevación del piso de seno. Acá está hecha la ostectomía, ¿y qué es lo que ven ahí? De color nacarado. Es la membrana sinusal. La membrana Membrana sinusal, perfecto, perfecto. Buenísimo. Misch nos dice que puede tener varios milímetros de espesor en las personas dentadas, principalmente cuando esto se combina con una parafunción. Y ese espesor, este espesor de la pared lateral va disminuyendo con el paso del tiempo y con la pérdida de las piezas dentarias. Y es la vía, como les decía antes, la vía de acceso para la elevación del piso de seno y también para el abordaje de retiro de cuerpos extraños, que lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos de accidentes justamente a nivel del seno maxilar. La pared superior ya hemos hecho algunas referencias, recordemos que es muy fina, es importante tener este concepto porque nunca conviene manipular esta pared superior cuando nos metemos en el seno maxilar a operarlo. Tengamos en cuenta que determinadas infecciones y también algunas veces tumores pueden provocar síntomas oftálmicos como proptosis o diplopía. La proptosis, esto como una información general, es la protrusión del globo ocular que se conoce como exoftalmia. Esta sería la pared posterior. Sobre esta pared preguntamos bastante, más que nada cuando hablamos también de fractura a nivel de lo que es la tuberosidad. Sí, bien, por culpa del tercero retenido. En contacto directo con la región infratemporal y con la fosa pteriomaxilar, con todas las estructuras nobles que ahí se encuentran, ganglio del nervio maxilar superior, arteria maxilar interna, está por delante de tuberosidad y por detrás la apófisis pterigoide, justamente del esfenoides. Cuando estudiemos anatomía aplicada, vamos a ver en cirugía que estos conceptos siempre se van a ir repitiendo y siempre se van a ir reiterando. Por supuesto, también tocar esta pared cuando hacemos incursión en fosa nasal también es muy peligroso por la hemorragia que se puede generar a partir de la arteria maxilar interna. Así que también es una pared que nosotros consideramos peligrosa. O hay que tener en cuenta como para respetarla siempre. Con respecto a la base, habíamos dicho que corresponde a lo que es la pared lateral de las fosas nasales, en donde vamos a encontrar dentro de esa pared se van a sustentar los cornetes inferiores y medios con sus respectivos meatos. En este esquema se puede ver la ubicación incómoda que tiene el orificio de drenaje sinusal y el recorrido que tiene que hacer contra gravedad justamente para que las partículas y el moco puedan drenar. Miren esto es fenómeno, un punto de vista fisiológico, que algo que esté contenido acá pueda salir por acá, tiene que tener una perfecta sincronización de las cilias para que esto pueda ocurrir. Apenas esto se desincroniza, automáticamente el moco queda acumulado. Y esto pasa en pocos minutos, ¿vale? Si no tiene que pasar días para que esto se manifieste. En pocos minutos ya el paciente puede empezar a sentir alguna sensación de incomodidad. Con respecto al vértice, habíamos dicho, o punta de esta pirámide cuadrangular, que nada más que deja una huella en el malar y no tiene ninguna importancia de un punto de vista anatómico. La que tal vez más nos va a importar a nosotros, más que nada en cirugía dentomaxilar, justamente la pared inferior, que no queda ninguna duda por lo que dijimos anteriormente. Cuando hacemos exodoncias en este sector posterior superior o cuando planificamos una rehabilitación, esta pared siempre está presente. Por acá discurren vasos alveolares, plexo nervioso dentario posterior y medio, y va a estar a 0,5 a 1 centímetro inferior al piso de la fosa nasal. Recordemos el tercer fenómeno de neumatización que lo dejaba por debajo. ¿Se acuerdan que les dije antes? Recordemos que este piso sinusal hasta los 15 años estaba en un punto y después iba a estar entonces por debajo del mismo. Espesor interápico sinusal. El hueso interápico sinusal es el que se interpone entre lo que es la cortical del seno maxilar y la membrana periodontal que rodea el ápice de la pieza dental. Hace ya muchos años, Bonsdorf estableció el promedio a la que se encuentran las distintas piezas dentarias respecto a la cortical sinusal. Acá podemos ver que el segundo molar superior es el que en promedio se encuentra más cercano. Ven que dice 1,3 milímetros, muy poco. Le sigue el tercer molar, luego el primer molar y luego los premolares y caninos.
Esto se puede modificar cuando tenemos un tercer molar superior retenido que puede quedar todavía en una situación más crítica que el segundo molar. Pero tengamos en cuenta esto muy presente. Estamos hablando de 1 milímetro del segundo molar, 1 milímetro de distancia al seno maxilar. Cada vez que ustedes hagan una exodoncia de un segundo molar superior, traten a ese alvéolo como si lo hubiesen comunicado con el seno maxilar. La mejor forma de tratar ese alvéolo es tener un coágulo estable, un coágulo sano, un coágulo que nosotros nos dé la garantía de que no se va a mover. Eso seguramente, aunque se haya provocado una comunicación bucosinusal, se va a lograr el cierre espontáneo del mismo. Con respecto al tamaño del seno maxilar, que también de alguna forma estuvimos haciendo una incursión cuando hablábamos en la elevación del piso del seno, de un punto de vista práctico los podemos dividir en 3 grupos: los grandes de 15 a 25 centímetros cúbicos, los medianos de 10 a 15 centímetros cúbicos y los pequeños de 2 a 5 centímetros cúbicos. Recordemos que el tamaño también va a ir modificándose en el individuo y definitivo, y coincide justamente el tamaño definitivo con el cuarto fenómeno de neumatización que vimos anteriormente. Y a la hora de rehabilitar a nuestros pacientes o de querer hacer alguna cirugía como una elevación de piso de seno, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque justamente la cantidad de injerto que vamos a colocar tiene relación directa con el tamaño de ese seno maxilar, para que no generemos nosotros una disfunción en la colocación de ese injerto. Seguramente oyeron hablar de lo que es el ostium o complejo osteomeatal. Sabemos que la abertura natural de comunicación del seno con fosas nasales, que va a estar formado por la unión de 4 huesos, el unguis, etmoides, palatino y corneta inferior, y el drenaje, como habíamos dicho anteriormente, es al meato medio. El unguis y el etmoides van a estar por arriba, el palatino por detrás, el corneta inferior por debajo. No tenemos que perder de vista que un ostium poco permeable o si está ocluido es sinónimo de enfermedad sinusal y que condiciona justamente el esquema y planificación de nuestro tratamiento. Esto vamos a repetirlo todo el tiempo. Recuerden lo que les dije antes. Cada vez que nosotros les preguntemos cómo haces el tratamiento de una comunicación bucosinusal, ustedes tienen que distinguir si el seno está sano o si el seno está enfermo. Recordemos eso, que es importante que no lo pierdan de vista. Con respecto al drenaje, es por el ostium del maxilar a través del infundíbulo al hiato semilunar del meato medio. Aparecen palabras medias extrañas. En anatomía el término infundíbulo se refiere a ciertas porciones de un órgano que tienen nada más que forma de embudo, así que justamente esa forma de embudo es la que conecta al seno maxilar con el hiato semilunar. Y cuando hablamos de hiato, también en anatomía, siempre que escuchen la palabra hiato, piensen en que estamos hablando de un agujero. Por ejemplo, el hiato esofágico, que es un orificio por el que el esófago pasa de la porción torácica a la porción abdominal. Entonces, siempre que veamos la palabra hiato, estamos pensando en agujero. Y siempre que veamos la palabra infundíbulo, estamos pensando entonces en un embudo. Complejo osteomeatal. Causa de disfunción: alteración de la humedad, modificación anatómica de la base, estenosis o estrechez del osteomaxilar, desviaciones septales, pólipos nasales, alteraciones epiteliales y, para mí lo más importante, la sobreinfección microbiana, que muchas veces es la causante de muchas de las otras causas de disfunción. Cuando hablamos de pólipos nasales o sinusales, son crecimientos blandos, indoloros y no cancerosos, y se dice por ahí que la etiología de estos pólipos se asocia con una inflamación crónica relacionada con asma, alergia, infecciones recurrentes, etc. Con respecto a la irrigación, depende de la arteria maxilar interna y 3 arterias importantes como la terminal esfenopalatina y sus ramas nasales anteriores y posteriores. La esfenopalatina, al penetrar a las fosas nasales, se divide en 2 ramas, una externa, que va para la pared externa de las fosas nasales, vale decir a la base de lo que es el seno maxilar, y la otra que va al tabique. Con respecto al drenaje, principalmente venas tributarias,
de la vena facial, venas esfenopalatina y venas nasales, y el drenaje linfático lo tenemos a nivel de los ganglios infraorbitarios y de los ganglios submaxilares. Un dato interesante lo encontramos en el hecho que puede darse la combinación de una sinusopatía con repercusión directamente en ganglios submaxilares. Miren lo alejado que están justamente esa repercusión y lo difícil que es muchas veces lograr un buen diagnóstico con esos ganglios inflamados. Cómo pueden desorientar al que hace la clínica en ese momento. Con respecto a la inervación, depende básicamente del trigémino, rama maxilar superior, rama alveolar posterior superior y medial, y también con la inervación nos damos cuenta de la íntima relación que tenemos justamente entre el seno maxilar y las piezas dentarias, porque son los mismos nervios que de manera sensitiva van a inervar ambas áreas, vale decir, piezas dentarias y también seno maxilar. Bueno, ya también de tabiques intrasinusales habíamos hablado justamente, recuerdan, cuando hablábamos de elevación de piso de seno en clases pasadas, y es posible encontrar una serie de accidentes óseos en el piso del seno maxilar, como son los tabiques intrasinusales, que son elevaciones óseas lineales que van de una pared a otra de manera completa, a veces incompleta. Siempre pueden resultar como un factor de riesgo justamente en la elevación del piso de seno y también en el retiro de cuerpo extraño, que vamos a ver más adelante. Hace un rato les comentaba la consecuencia de la pérdida dentaria en el sector posterior superior. Recuerdan que hablábamos de la neumatización. Otra de las consecuencias que tenemos en esa pérdida dentaria la tenemos en la formación de tabiques intrasinusales. Hay estudios que de alguna manera avalan esta situación. Uno de estos estudios nos dice que la presencia varía de un individuo de un 13 a un 70%, vale decir, dentro de los individuos varía mucho la presencia de tabiques intrasinusales. Y la cantidad de tabiques intrasinusales es mayor en maxilares edéntulos y tendría relación justamente con la neumatización del seno. Este trabajo lo que nos muestra un análisis sobre un total de 51 estudios cadavéricos, donde se habían estudiado la cantidad de tabiques intrasinusales que aparecían. Y vean qué interesante este dato, porque veíamos que el porcentaje prácticamente llevaba el 90% de los huesos cadavéricos estudiados y analizados, que no coincidía con lo que pasaban con las tomografías. Y evidentemente muchos cortes tomográficos a veces no leen que existe un tabique intrasinusal. Así que ni siquiera podemos tener la certeza absoluta con una tomografía, porque puede ser que aparezcan y que estén y no estén apareciendo justamente en el estudio tomográfico. Otro dato interesante a tener en cuenta, y que no quiero que lo pierdan de vista, es pensar siempre en chiquitos cuando hacemos cirugía. Y respecto a la citología, nos vamos a encontrar con un seno tapizado con un epitelio de tipo respiratorio, pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes. La gran estrella de este tipo de células justamente son las cilias, que tienen una sincronización maravillosa como para poder justamente mover ese moco y partículas. Y vean las alteraciones en la otra foto que se ve en la foto de la derecha, las alteraciones del epitelio como la hiperplasia, metaplasia y displasia que aparecen en el paciente fumador. Vean qué distinto y cómo se modifica un epitelio con otro. Y esto es un poco lo que le decía antes. Un trabajo nos marca que el seno con epitelio activo y una capa de moco móvil constante previene cualquier colonización significativa. Entonces, vean qué importante que es el movimiento ciliar. Y en salud, Chapaco nos dice que la renovación del moco antral se completa en 20 a 30 minutos, porque el recorrido es de 1 centímetro por minuto. Entonces, vean en qué poco tiempo liberamos completamente o renovamos completamente el moco de lo que es el seno maxilar. 20, 30 minutos. Vale decir que si en 1 hora ya tenemos disfunción, en 1 hora ya el paciente empieza a tener los primeros síntomas de disfunción o de sinusitis, justamente. Y otro concepto que no quiero que perdamos de vista es que un seno libre de inflamación y asintomático es prácticamente aséptico en el 80% de la población. Este concepto no quiero que lo perdamos de vista, ¿por qué? Porque justamente nosotros cuando hacemos una exodoncia y hacemos una comunicación,
y no la advertimos, puede ser que cierre de manera espontánea por el propio coágulo. Pero cuando estamos hablando de una comunicación importante, no advertida, la posibilidad de contaminación es altísima. Y esto justamente hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de estar contaminando un espacio prácticamente aséptico. Sinusopatía, definición. Es la alteración de la función de uno o más senos paranasales, cuyas causas pueden ser inflamatorias, infecciosas, patológicas o traumáticas. Recordemos que frente a una sinusopatía de carácter inflamatorio o infeccioso, la posibilidad de que esto se traduzca o que pase de un seno al otro es muy alta, es muy elevada. En consecuencia, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y qué es la sinusitis? La obstrucción del drenaje de alguna de las 8 cavidades paranasales es el factor determinante para el desarrollo de una sinusitis aguda. Repito, la obstrucción del drenaje de alguna de las 8 cavidades paranasales ya es un factor determinante. Y por otro lado, Happ y Ellis nos dicen que la inflamación del seno maxilar, ya sea por cuestiones reactivas o infecciosas, se denominan sinusitis y pueden ser odontógenas o no odontógenas. Ya habíamos hablado en un momento de odontógenas o no odontógenas, ¿no? ¿En qué capítulo habíamos hablado de algo odontógeno o no odontógeno? Cuando vimos radiografía, Infecciones. diagnóstico. Infecciones, perfecto. Entonces, cuando vimos infecciones, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de una causa odontógena o no odontógena. Ahora volvemos a hablar de causa odontógena o no odontógena en sinusitis. Vamos a volver a hablar de causas odontógenas o odontógenas cuando hablemos de quistes. ¿Y cuándo vamos a volver a hablar de causas odontógenas o no odontógenas? ¿Alguien se anima? Dije, en quiste vamos a hablar de eso, y cuando hablemos de tumores, también vamos a hablar de tumores odontogénicos o no odontogénicos. Entonces, vean qué importante es este concepto. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos haciendo diagnóstico es si la causa es odontogénica o no odontogénica. Eso es crucial a la hora de hacer un buen diagnóstico. No podemos perder de vista esta situación. Lo primero que tenemos que determinar es justamente eso, odontógeno o no odontógeno. Sinusitis de origen odontogénico es toda reacción inflamatoria consecutiva a una lesión dentaria o a un tratamiento odontológico. Entonces, y en consecuencia, si estamos pensando en una sinusitis de causa odontogénica, siempre tenemos que pensar que la pieza dentaria o el tejido paradental es el causante justamente de esa situación. O nosotros mismos somos los causantes de esa situación. Por ejemplo, lo más común desde un punto de vista estadístico, la exodoncia. Acá se podría hablar de una sinusitis de carácter odontogénico, pero yo le diría más que de carácter odontogénico, de carácter iatrogénico, porque, por supuesto, uno puede explicarle a un paciente que se produjo una comunicación bucosinusal como un accidente dentro de la exodoncia. Explicar esto siempre termina siendo una excusa, ¿no? Que una fresa se pueda meter en el seno, producto justamente de una cuestión iatrogénica. Profe, perdón que interrumpa, pero avisa Sí. a Zoom que tenemos menos de 3 minutos por las dudas, si se corta. Perfecto, buenísimo. Entonces hagamos lo siguiente, si les parece bien. Hagamos en corte acá en sinusopatía odontogénica, salimos y volvemos a entrar, ¿les parece bien? Dale. Bárbaro. Dale, Buenísimo. buenísimo. Vamos de... Cuando hablamos de infecciones de carácter odontogénico, producto, por ejemplo, de una gangrena pulpar. Primero vamos a tener lo que se llama parulia, después empiema y después sinusitis. Cuando hablamos de parulia hablamos de una infección que se va a producir dentro del seno maxilar con la salvedad de que la membrana todavía no va a estar perforada. En consecuencia tenemos la situación muy particular que el paciente viene con un dolor exquisito justamente por la no perforación de esa membrana. Cuando se perfora la membrana, la cosa se complica de un punto de vista biológico, pero el paciente disminuye automáticamente su dolor, porque justamente la posibilidad de que esto disminuya se da al perforarse la membrana y que disminuya la presión dentro de lo que es el seno maxilar. Cuando hablamos de sinusitis... Doctor. Sí. Disculpe, ¿a qué le llama usted dolor exquisito? El dolor exquisito es el dolor puntual
y que se va a dar prácticamente cada vez que el paciente quiera tocarse la pieza dentaria o quiera cerrar la boca. O sea, el dolor en el mínimo contacto que tenga con esa pieza dentaria va a tener una sensación de máximo de dolor justamente a partir de la presión que va a tener producto de la no perforación de esa membrana sinusal. Apenas se roce la pieza dentaria producto de esa infección es donde va a tener ese dolor. Después va a ser un dolor mucho más difuso, un dolor en donde no va a poder localizarlo con tanta precisión. El dolor de la parulia es un dolor mucho más puntual. Él puede precisar cuál es la pieza dentaria que justamente le está doliendo, le está molestando. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. No, por nada. Entonces, va a poder localizarla mucho mejor a la pieza dentaria en la parulia que en el empiema, donde ya va a sentir una molestia mucho más generalizada, pero no va a poder de alguna manera determinar cuál es la pieza que está generándole esa situación tan incómoda. Y la sinusitis ya estamos hablando de una disfunción en donde tenemos una disfunción mucociliar y también una obstrucción osteomeatal. Vale, sí, ya se van a dar las dos cuestiones en particular. Cuando hablamos de una sinusitis tenemos signos y síntomas que de alguna manera dependen de la cronología y del tiempo que vaya a pasar. En consecuencia, también la vamos a dividir en 4 grupos. Cuando hablamos de una sinusitis aguda, estamos hablando de una duración inferior a los 30 días, con una resolución completa de los síntomas y sin secuelas. Cuando hablamos de una aguda recurrente, repite el cuadro a los 10 días de estar asintomático y tampoco deja secuelas. Parecía ser que el paciente se curó y de golpe vuelve a tener una sensación parecida a la que tuvo en principio, vale decir, recurre a esa misma sinusitis que había tenido anteriormente. Cuando hablamos de subaguda, estamos hablando de una duración que va de 30 a 90 días y que en muchos casos ya empieza a dejar secuelas. Y cuando hablamos de una sinusitis crónica, más de 90 días y casi siempre ya quedan secuelas. Vale decir, podemos tener ciertas secuelas en lo que se refiere a infecciones generadas a partir de un mal tratamiento o de un mal diagnóstico justamente realizado por nosotros mismos. Por eso esto es muy importante tener en cuenta. El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de cualquier comunicación hace que un proceso que se podía resolver de manera rápida y sin secuelas se pueda transformar en algo crónico y con secuelas. Respecto a la clínica que tenemos entre lo que es una sinusitis odontogénica, lo dividimos en aguda y crónica. Cuando hablamos de aguda tenemos un exudado nasal purulento, drenaje faríngeo, dolor e hipersensibilidad en los tejidos blandos y también en premolares y molares, que se van a dar, como dijimos anteriormente, con un dolor mucho más exquisito cuando estamos en parulia y mucho más vago y más difícil de diagnosticar de qué pieza se trata cuando estamos en un empiema. En la crónica tenemos secreciones mucopurulentas nasales, un dolor ya tampoco demasiado puntual, ya el paciente es como que se toca toda la zona pero no sabe bien de qué pieza se trata, sensación de obstrucción del lado afectado y aliento fétido. A veces también puede aparecer cacomia en estos casos. La otra cuestión que puede pasar y que no podemos perder de vista es la posibilidad de que esto se complique con una celulitis orbitaria o una tromboflebitis del seno cavernoso, como lo hemos visto en la clase de infecciones, meningitis, osteomielitis, absceso intracraneal. Nunca subestimar que una sinusitis de causa odontogénica es algo banal. Siempre hay que respetarla, siempre hay que evitar que esto se cronifique y que también no se genere alguna situación de estas tan particulares, que no lo va a desarrollar cualquier paciente. Son pacientes que generalmente tienen algún tema sistémico que permiten que puedan terminar en una, por ejemplo, tromboflebitis del seno cavernoso. Un dato muy interesante que no pueden perder de vista es la inflamación del párpado superior. Cuando tenemos la inflamación del párpado superior, ya la situación es realmente grave para ese paciente. Es un paciente que merece ser hospitalizado. Sinusopatías no odontogénicas. Estuvimos hablando hasta ahora de sinusopatías odontogénicas, pasamos a hablar de sinusopatías no odontogénicas. Y en este caso, el abanico de posibilidades es bastante amplio, como alérgicas, quísticas, tumorales, pólipos, nasosinusales. Doctor, se le cortó.
¿Se cortó? Uy, ¿no me están escuchando ahora? Ahora sí. Bueno, vuelvo para atrás. Yo les estaba diciendo acá que el abanico de posibilidades era muy amplio y teníamos posibilidades de cuestiones alérgicas, quísticas, tumorales, pólipos y sinusitis específicas. Ya habíamos hablado de pólipos, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que eran crecimientos blandos, indoloros y no cancerosos? Justamente de las fosas nasales y también de las nasales. Quiste de retención o mucosales. Vean este trabajo porque es interesante. Es una formación quística benigna originada en el interior del seno maxilar que va a estar limitada por un epitelio con contenido de moco. Y por ahí van a adquirir un tamaño que puede ser en algunos casos importantísimo. Pueden generar hasta deformación del piso de órbita, para que tengan una idea lo importante que pueden tener esos tamaños. Por ahí van a leer que no son muy frecuentes, pero vean esto. En un estudio sobre 500 pacientes consecutivos, el 22% de los pacientes se le había detectado a través de las imágenes la presencia de quiste de retención o mucosele. La edad promedio 42 años y más frecuente en hombre y la localización más frecuente en piso. Pero el detalle era que solamente 2 pacientes presentaban patología obstructiva del ostium, vale decir, en la gran mayoría de los casos son asintomáticos. No quiere decir que son poco frecuentes, sino que en la gran mayoría de los casos son asintomáticos. Encontramos hallazgos de estos mucoseles en cantidades que ustedes no se dan una idea, así que hay que tenerlo en cuenta siempre como una posibilidad que es más frecuente de lo que van a escuchar por ahí. Con respecto a los tumores, hay buenas noticias y no tan buenas noticias. Las buenas noticias es que tienen baja incidencia, porque representan el 3% de los tumores en el macizo craneofacial, tienen una gran complejidad diagnóstica, y la mala noticia es que los tumores malignos tienen una baja tasa de supervivencia, 30 al 60% a 5 años. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se desarrolla un tumor maligno en esta zona, la posibilidad de sobrevida de estos pacientes es bastante baja. Así que son, por suerte, con una baja incidencia, pero cuando aparecen son situaciones realmente muy, muy graves. Vean la cantidad de signos y síntomas que tenemos cuando hablamos de sinusitis de causa no odontógena. Signos: rinorrea, lagrimeo, pus maloliente, expectoración, carraspera, voz nasal, enrojecimiento, tos. Síntomas: sinusalgia, cefalea, hipersensibilidad dentaria, pesadez, cacosmia, anosmia, obstrucción nasal, otalgia, disfagia y fotofobia. De todos estos síntomas, el que más me preocupa a mí es la hipersensibilidad dentaria. ¿Y saben por qué? Porque existe una gran cantidad de pacientes mal tratados pensando que la causa es odontogénica. Vienen con dolor en la zona póstero superior, se tocan el primer molar o el segundo premolar, hay hipersensibilidad a la percusión, tanto vertical como horizontal, y rápidamente se piensa que hay necrosis y la pieza está con vitalidad. Entonces, no apurarnos a hacer una apertura o una endodoncia, porque no ganamos absolutamente nada. En una sinusitis de causa no odontógena, por más que duele la pieza dentaria no es la causal de esa infección o de esa sinusitis. Atención con esto porque pasa muchísimo, de hacer 1 o 2 conductos sin ningún tipo de necesidad. Con respecto al diagnóstico clínico, por supuesto, yo considero que siempre la clínica es soberana. Entonces, hacer una anamnesis detallada es importantísimo, observar al paciente, escuchar al paciente, palpar, hacer percusión. Y un detalle muy importante: previo al estudio de las imágenes, establecer el diagnóstico clínico presuntivo. No tentarnos a agarrar las imágenes y ver las imágenes antes de estudiar al paciente. Es muy común que uno toma una tomografía y ni siquiera escucha al paciente. Primero es escucharlo, primero es hacer esa anamnesis para después recién tomar las radiografías o las tomografías y ver de qué se trata desde un punto de vista de las imágenes. No apurar ese detalle, por favor. Con respecto al diagnóstico por imágenes, que por supuesto es importantísimo, recordemos que en la primera clase del año que habíamos hablado justamente sobre diagnóstico por imágenes y que habíamos visto que había que determinar primero el tipo de imagen que estábamos viendo, patrón, si había patología de crecimiento, tipo de crecimiento, límite de la lesión. Bueno, todo eso también de alguna manera tenemos que estudiarlo cuando hablamos de sinusopatías o de alguna patología que está rodeando al seno maxilar. Y por supuesto ver qué relación tiene la imagen con esa pieza dentaria.
Con todos estos elementos comenzamos de alguna manera a construir un diagnóstico por imágenes que, recordemos, tienen que coincidir con el diagnóstico clínico, no nos tiene que sorprender. Si eso nos sorprende es porque estamos haciendo una mala clínica. Cuando hablamos de diagnóstico por imágenes, vamos a hablar de radiografías periapicales, panorámicas, obviamente tomografías y, por supuesto, mentonasoplaca, que es, dentro de la radiografía, la radiografía de elección, justamente, para hacer diagnóstico de sinusopatías. Con respecto a lo que es la radiografía periapical, van a estar limitadas justamente porque tenemos un campo bastante acotado. Son útiles para observar la altura ósea disponible, el reborde óseo y la relación de los ápices justamente con el seno. Recordemos que las falencias más importantes las vamos a encontrar en el campo acotado, pero la verdad que resultan, cuando están bien tomadas y con un buen revelado, siempre resultan prácticas, económicas e inmediatas a la hora de hacer diagnóstico. Con respecto a la radiografía panorámica, es otro estudio simple, que es muy rápido, con baja radiación, y son estas radiografías las que nos van a dar datos también interesantísimos, más allá de lo que queremos buscar, porque justamente al tener un panorama absoluto de los maxilares, la posibilidad de hallazgos es muy amplia. Tenemos que tener también una vista muy amplia para estar encontrando cosas que no estamos buscando. Y la verdad que yo, dentro de lo que es mi experiencia, tengo montones de hallazgos hechos a partir justamente de las radiografías panorámicas. Por eso siempre insisto que la segunda consulta de mis pacientes al consultorio siempre tiene que ser con una panorámica en la mano. Siempre con una panorámica en la mano. Con respecto a la radiografía panorámica de los senos paranasales, solo se puede valorar a los senos maxilares, básicamente. Permite observar la presencia de algún cuerpo extraño o de alguna patología, y que por la distorsión se necesitan estudios complementarios como la TAC justamente para determinar esa exactitud diagnóstica. Recordemos que la deformación que tenemos con las radiografías panorámicas es muy amplia, principalmente en el sector posterior superior, que llega hasta un 70% de deformación en cuanto a lo que es el tamaño. Entonces, nos sirve para algunas cuestiones, pero para exactitud diagnóstica vamos a tener que contar siempre con tomografías computadas. Mentonasoplaca. Es la radiografía de elección para el estudio de los senos paranasales. Si el paciente abre bien la boca, se pueden ver hasta los senos esfenoidales, y con entrenamiento se pueden ver veladuras, niveles de líquidos, y se pueden ver también las órbitas separadas de los senos frontales y los senos maxilares a un lado y al otro las fosas nasales. Yo no sé si logran ver ahí los números, pero ¿alguien se anima a decirme qué número corresponde, por ejemplo, a los senos frontales? ¿Lo llegan a ver? ¿El 3? El 3. Perfecto. Bueno, vean la diferencia que existe entre un tamaño y el otro de los senos frontales. Vale decir, también pasa lo mismo con los senos maxilares. No quiere decir que el mismo individuo tenga los senos frontales del mismo tamaño. La verdad que difieren mucho de un lado a otro. Cuando hablamos de órbita, lo ven también en el número 5. Si ustedes quieren, ahí se los puedo agrandar un poquito más. Yo también lo puedo ver un poquito más. Los senos maxilares, ¿a qué número corresponden? 15. 15. Perfecto. Las celillas etmoidales. 9. 6. 6, 8, No. Al 9. 9. 9. ¿Y el seno esfenoidal? no. Este es más difícil, ¿eh? Seno esfenoidal. Yo les había dicho que con la boca abierta, ¿cómo dijiste? El 16. 16. Bien, 16, perfecto. Con boca abierta se puede llegar a ver el seno esfenoidal. Perfecto. Yo estoy haciendo el teléfono, esto que me está costando, no se pueden imaginar. ¿Qué? Bien. Seguimos entonces. Entonces dijimos que la mentonasoplaca era la radiografía de elección justamente para poder reproducir los senos paranasales sin interposición de hueso temporal, y permite la comparación simultánea de ambos senos maxilares. Acá con boca abierta podemos ver el seno esfenoidal, que va a aparecer, ¿se acuerdan como lo vimos antes en el esquema?
que aparece prácticamente en lo que es el centro del paladar. El mentón del paciente siempre sobre la placa, hay una inclinación de 37 grados para que la cabeza en relación con el haz no haga superposición. Y de esa forma se puede ver hasta el seno esfenoidal. Tomografías. Lo que sí no entra en ningún tipo de discusión es la presión diagnóstica que tenemos justamente por las tomografías respecto a cualquier otro estudio radiográfico. Llámese radiografía periapical, panorámica, mento-nasoplaca, fronto-nasoplaca, lo que se les ocurra. Pero nada es como la tomografía, ¿por qué? Porque tenemos la profundidad y tenemos los cortes. Recordemos cuando hablamos de cortes, el corte sagital, el axial y el coronal, por eso se los puse ahí en ese esquema, para que nunca lo estemos, siempre tengamos presente, corte sagital, axial y coronal, que nos da esa profundidad y la exactitud diagnóstica en cuanto a los tamaños, cuando tenemos que calcular justamente eso. Las tomografías nos dan entonces una excelente información de los senos paranasales. Se puede evaluar el espesor de la membrana sinusal inflamada y el compromiso que tienen las corticales. Se observan los 3 sentidos del espacio y facilita la planificación porque mejora el pronóstico del resultado quirúrgico. Hoy es imposible pensar que uno va a entrar a un quirófano sin tener una tomografía en la mano. Yo le diría que casi hasta irresponsable. En la facultad tenemos esta posibilidad también de tener tomógrafos y tener la tomografía en el momento prácticamente. Entonces, todas esas posibilidades nosotros las tenemos que aprovechar para que tengamos exactitud diagnóstica y una planificación perfecta de la cirugía que tenemos que realizar. Vean la cantidad de cuestiones que podemos empezar a diagnosticar desde un punto de vista clínico, por imagen, no quiere decir desde un punto de vista clínico. Esto por imágenes que tiene que coincidir con la clínica cuando hablamos de seno normal y el espacio y el aire que encontramos. Una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es, si no estamos acostumbrados a ver tomografías, siempre comparar un lado con el otro. Cuando vemos que los lados coinciden, en general estamos en salud. Sinusitis crónica, podemos ver que hay ya un espesor de la membrana importante del lado izquierdo del paciente con respecto al del derecho. Patología neoplásica. A nadie le cabe duda que la tercera, que está a la derecha de ustedes, la tercera imagen es una patología neoplásica en donde vemos cómo hay una especie de estallido del seno maxilar y del propio maxilar con las corticales también. Esto, por supuesto, es una situación muy grave para ese paciente por la estadística que les dijimos antes, 30-60% de mortalidad. Podemos ver sinusitis de carácter odontogénico, podemos ver pólipos, como lo estamos viendo en la foto siguiente, fracturas. De fracturas vamos a hablar más adelante cuando hablemos justamente de fracturas del maxilar superior y el año que viene cuando hablen de fractura de tercio medio, pero obviamente las tomografías son indispensables a la hora de tener que pensar en reconstruir estos maxilares. Y rinosinusitis, que es una respuesta inflamatoria a la mucosa de nariz y de los senos paranasales, como lo ven en la última foto. Se puede ver, por ejemplo, una infección bacteriana, viral, por hongos también puede ser, o debido a un cuadro alérgico, o combinación de todos. Por último, para ir terminando, cuando hablamos de tratamiento, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico y la coincidencia justamente entre la clínica, las imágenes y el laboratorio. Cuando no hay coincidencia, volver para atrás antes de operar a un paciente, si no tenemos la certeza, no operar a ese paciente. Establecer la etiología, principalmente recordemos lo que dijimos antes, odontogénico o no odontogénico. El tratamiento siempre tiene que ser un tratamiento médico-quirúrgico, vale decir, tenemos que estar acompañando siempre al tratamiento que nosotros vamos a hacer quirúrgicamente con un tratamiento de apoyo médico. El objetivo principal, siempre, como dijimos cuando hablábamos de infecciones, es eliminar la causa. Si no eliminamos la causa, eso se va a seguir repitiendo. Podemos de alguna manera atenuar los síntomas, pero no vamos a eliminar justamente el factor que está generando esa enfermedad o esa patología. ¿Para qué? Para restablecer la función mucociliar, para que esas cilias se muevan y el moco no quede estancado, y para permitir justamente la permeabilidad osteomeatal. Con respecto a las conclusiones, prácticamente es un resumen de lo que venimos diciendo antes. Conocer la anatomía es indispensable para desarrollar un diagnóstico y planificación quirúrgica adecuadas.
Las sinusopatías odontogénicas representan el 10%, del 10 al 12% de las patologías del seno maxilar. Esto tengámoslo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque el otorrino lo primero que tiene que hacer es descartar justamente que no está en presencia de una patología odontogénica, porque si no, él también le va a pasar que va a hacer o va a implementar un tratamiento y va a fracasar. Es frustrante también para nosotros pensar que estamos frente a una patología odontogénica y que no lo sea, o para el otorrino también que le pase lo mismo, que esté frente a una patología no odontogénica y que la trate al revés. Entonces, determinar eso es indispensable. Y la predicción diagnóstica justamente va a estar dada entonces por los estudios tomográficos, que van a estar apoyados por la radiografía, pero es indispensable que tengamos en cuenta que la tomografía es la herramienta de un punto de vista diagnóstico por imágenes indispensable, más que nada cuando tenemos que operar a nuestro paciente.